escuchaba los gritos de la turba, alterada, molestos, y sacaron prácticamente arrastrando a aquel hombre del salón de las piedras pulidas. No se había dictado sentencia contra Esteban, y la gente no estaba interesada en sacar sentencia contra él porque los romanos no permitían que los judíos sentenciaran a nadie a muerte, solamente ellos podían hacerlo. Como quiera, molestos, arrastraron a Esteban por los atrios, salieron por la puerta del norte y lo llevaron a empujones hasta la roca de las ejecuciones. Normalmente, cuando iban a apedrear a alguien, ponían a esta persona encima de esta roca, le llamaban la roca de las ejecuciones, que tenía más o menos el doble de la altura de una persona normal, unos 10, 11, 12 pies de alto, y lo empujaban por la piedra para que al caer se golpease y quedara aturdido de tal manera que la muerte por apedreamiento no fuese tan angustiosa o dolorosa para la víctima. Pero en esta ocasión la gente no estaba interesada en mitigar el dolor de este hombre. Lo aventaron al suelo ahí junto a la piedra, enredado entre sus ropas cayó, y ahí de pie estaba un joven abogado, fariseo de Cilicia, conocido como Saulo por los judíos. Los griegos y los romanos le llamaban Pablo. Y pude escuchar, porque estaba bien de cerca, las voces de Esteban, que decía, como mirando al cielo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se abrieron paso entre la multitud los testigos, porque según la tradición, aquellos que habían escuchado, habían sido testigos del crimen que el hombre había cometido, eran los primeros en arrojar las piedras. Así que se abrieron paso entre ellos, llegaron y buscaron a alguien en quien poner sus mantos, los echaron a los pies de Pablo, tomaron piedras con bordes irregulares y fueron ellos quienes aventaron las primeras piedras contra Esteban, golpeando su rostro, su cuerpo. Cortadas empezaron a formarse en él, y entonces todos los demás empezaron a tirar piedras también. Sangre corría por su rostro, y como pudo tomó nuevas fuerzas Esteban y se puso de rodilla y dijo: Señor, en posición de oración, no les tomes en cuenta su pecado. Una piedra más lo golpeó justo en la cabeza y lo tumbó al suelo, lo dejó inconsciente, y la gente siguió aventando piedras hasta que su cuerpo quedó totalmente inerte, muerto. Siempre me ha llamado mucho la atención la historia de Pablo, cómo pasó de ser un hombre tan importante entre los judíos, los fariseos, a ser un cristiano. ¿Cómo pudo un hombre pasar de ser quien dijo: miserable hombre de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago? Pero ya hacia el final de su vida, él mismo escribió: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás, hermanos, me está guardada la corona incorruptible. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pablo? En esta mañana me gustaría compartir un poquito con ustedes acerca de Pablo. La Biblia no pareciera dar una biografía completa de él, pero a lo largo del Nuevo Testamento está lleno de datos acerca de Pablo.
Si juntamos estos con los datos históricos que tenemos de sus tiempos, podemos tener un entendimiento bastante claro de quién era él y de las circunstancias en las que él vivió. Pero antes de hacer esto, yo voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para orar. Amoroso Padre Celestial, al escuchar tu palabra hoy, Señor, pedimos que seas tú quien hable a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes de una manera clara. Que todos podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Pero vamos a esto en Jesús. La Biblia no dice mucho en realidad acerca de la infancia de Pablo. Todo este tiempo es medio borroso, por así decirlo. Lo que sabemos a ciencia cierta es que nació en una ciudad entre las montañas y el mar alrededor del año 1 antes de Cristo. Pablo mismo, describiéndose él, dijo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Tarso es una ciudad que se encuentra en la esquina suroeste de la Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Se encuentra a unas 12 millas tierra adentro. El mar no se divisa desde la ciudad de Tarso, pero no está tan lejos. Rodeando la ciudad están las montañas Taurus o Toros, que se extienden por alrededor de 25 millas desde el norte y rodean y se acercan y llegan casi hasta el mar. Durante el invierno estas montañas se cubren de nieve. Un río atraviesa la ciudad de Tarso, se llama el río Cigno, y llegaba ya desde aquel entonces a un puerto o una bahía artificial, que era una obra de ingeniería, una obra maestra de ingeniería para aquellos tiempos. Y la gente de Tarso estaban orgullosos de esta bahía. De hecho, unos 40 años antes del nacimiento de Pablo, Cleopatra había arribado en esta bahía para encontrarse con Marco Antonio ahí en Tarso. Había también en las montañas Taurus una brecha, y la gente de Tarso había construido un camino y había roto las piedras de tal manera, y habían creado un camino entre las escarpadas montañas donde podría pasar fácilmente los carruajes para la mercadería. Otra obra de ingeniería maestra de la gente de Tarso. En las primaveras, cuando la nieve se derretía y la navegación empezaba, barcos llegaban de todas partes a Tarso y los esclavos descargaban todas las cosas que traían aquí y atravesaban la ciudad y subían las montañas por aquella vereda que habían construido, transportando toda clase de perfumes, oro, especias y otras cosas que traían de todas partes. La ciudad se llenaba de ruido, aromas y el ajetreo comercial clásicos de una ciudad importante como era Tarso. La ciudad era una fusión de cultura. Vivían ahí la gente del lugar, los cilicianos, pero también vivían hititas, que en otros tiempos habían sido los gobernantes de Asia Menor. Vivían griegos de piel clara, asirios, persas, macedonios que habían pasado por ahí con Alejandro Magno cuando iban a conquistar India. Después que el imperio griego se empezó a venir abajo, el rey Antíoco IV desde Siria trajo una comunidad de judíos que empezaron a vivir en la zona de Tarso. Esto fue alrededor del año 170 a.C. Estos judíos que vivían en Tarso eran orgullosos de ser israelitas, celosos de la herencia que Dios les había dado. No se casaban con los gentiles,
como les llamaban ellos, que significa, la palabra gentil significa griegos o naciones. No se mezclaban con la gente de otros pueblos y mantenían sus costumbres intactas a través de los años, aún en medio de esta cultura tan variada en Tarso. El padre de Pablo tiene que haber sido un hombre con mucho dinero. Tenía un negocio de hacer carpas o tiendas. Sus trabajadores hacían carpas de piel, pero también de silicio. El silicio es una tela que era hecha con los pelos largos de unas cabras negras típicas del área que pasaban en aquellos lugares y hasta el día de hoy todavía se encuentran ahí. Así que hacían carpas de silicio, y estas carpas eran usadas por toda la región. Las usaban los soldados, las usaban los mercaderes, los nómadas, las caravanas. Todos usaban carpas de silicio hechas en Tarso. No sabemos nada de la madre de Pablo. Es probable que haya muerto cuando él era pequeño. Es probable que ella estaba viva ahí, pero él nunca tuvo una ocasión de mencionarla en sus escritos, y la Biblia no nos dice nada de ella, pero sabemos por seguro que Pablo tenía por lo menos una hermana. Tenía también un sobrino. Su padre, como les decía, era un hombre rico, acomodado. La familia, todos ellos eran ciudadanos romanos, que no era un privilegio que era entregado a cualquiera. Para poder ser un ciudadano romano, tendría que haber realizado grandes obras para el Imperio de Roma o haber pagado una cantidad grande de dinero para tener tal privilegio. Los que eran llamados ciudadanos romanos gozaban de una distinción local y privilegios hereditarios que los acompañaba a donde quiera que viajaran. Como ciudadano romano, Pablo tenía 3 nombres. Los romanos tenían 3 nombres en latín. Los primeros 2 eran sus nombres de familia. Por ejemplo, el emperador Cayo Julio César, o Julio César, como lo conocemos mayormente. Cayo Julio eran sus nombres de familia. Algunos dicen que Julio era el nombre de la ciudad o del área al que pertenecía, pero César era el nombre que sus padres le habían dado. Así que Pablo tenía 3 nombres. No conocemos los primeros 2 nombres de Pablo, porque su colega que escribió la historia en la Biblia, en el libro de Hechos, escribió su historia en griego, y los griegos no entendían los nombres en latín. Así que en Hechos a Pablo se le describe solamente como Saulo. Pablo era su nombre romano. Saulo era un nombre, dicen algunos, que sus padres le habían dado cuando tenía 8 días de nacido, cuando fue circuncidado. Era un nombre netamente judío. Le pusieron Saulo, una de 2, porque significa el que ha sido pedido, o quizás simplemente porque también, siendo de la tribu de Benjamín, era el nombre, o venía del nombre del benjamita más importante que había habido en Israel, que era el rey Saúl. Algunos argumentan en realidad que el nombre de Pablo siempre había sido solamente Saulo, pero después de su conversión, él cambió su nombre a Pablo, que significa pequeño. Más adelante habría de escribir describiéndose a sí mismo: yo soy el más pequeño de los apóstoles o de los discípulos. En casa de Pablo había una fuerte herencia judía. Pertenecían a la clase de los fariseos, que estaban orgullosos del nacionalismo judío y eran estrictos observadores de la ley de Moisés. Como fariseos, los padres en sus familias guardaban a sus hijos contra la contaminación del mundo, y de hecho preferían que sus hijos no fueran amigos de los niños de otras culturas o de otras nacionalidades. Pablo hablaba griego perfectamente bien, conocía algo de latín, pero en casa se hablaba solamente arameo, que era un derivado del hebreo, la lengua de Israel.
Aunque ciertamente era un privilegio ser ciudadanos romanos y vivir libres en Tarso, para la familia de Pablo esto no significaba absolutamente nada comparado con el alto honor de ser israelitas, el pueblo de la promesa, a quienes Dios había revelado sus planes y su gloria. Pablo asistió muy probablemente a la escuela que era propiedad de la sinagoga en Tarso. Y en la escuelita de la sinagoga enseñaban exclusivamente texto hebreo y ley sagrada. Los maestros les hacían memorizar versículos del Antiguo Testamento, que era la Biblia que conocían hasta ese entonces, y tenían que repetirlo al pie de la letra y con la misma entonación con la que el maestro lo hacía. Para los 13 años de edad, Pablo dominaba perfectamente bien la historia judía, la poesía de los salmos y la majestuosidad literaria de los profetas. Por sus escritos sabemos que Pablo era un hombre intelectual, extremadamente inteligente. Cuando ya tenía 13 años estaba listo para una educación más avanzada. Había una universidad en la ciudad de Tarso. Habían personajes famosos. De hecho, uno de los instructores en la Universidad de Tarso era amigo íntimo y consejero del emperador Augusto de Roma. La calidad de sus escuelas no era mínima. Sin embargo, los padres querían que su hijo tuviera una educación propia de un judío. Así que alrededor de los 14 años de edad, Pablo fue llevado y ascendió las colinas a la ciudad de Jerusalén, donde tomó clases a los pies de Gamaliel, un reconocido maestro en Jerusalén. Por 5 o 6 años aprendió de él y le fue enseñado cómo disecar texto por texto de la palabra de Dios. Los fariseos examinaban todos los posibles significados que una palabra o el contenido de un versículo tenían, y con la tradición de los rabinos y los fariseos a través de los años habían puesto capas sobre más capas de los significados diferentes que un versículo podía tener, con el propósito de no transgredir la ley y de alguna manera también encontrar la manera de aliviarse de ella. Es que para ser un rabí, los líderes en Israel no solamente eran maestros, sino que también eran predicadores y abogados. Eran los rabís los que se encargaban de defender o acusar a aquellos que rompían la ley. Los miembros del Sanedrín, 71 de ellos, eran los líderes del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una teocracia, lo que significa que con la poca autoridad que los romanos les permitían, esos 71 hombres tenían el poder de gobernar políticamente al pueblo, pero también religiosamente. Hacían guardar las leyes civiles, pero también castigaban o hacían guardar las leyes religiosas. Pablo era mejor que cualquiera de los miembros del Sanedrín. Él tenía un brillante futuro. Podría algún día llegar a ser uno de los líderes principales de Israel. Pero para ser un miembro del Sanedrín se requería que estas personas primero tuvieran un oficio. Porque en teoría se supone que los miembros del Sanedrín no recibían ningún dinero del templo, sino que tenían sus propios trabajos de los cuales se mantenían. Así que a la edad de alrededor de 20 años, Pablo regresó a Tarso, su tierra natal, para aprender el negocio de sus padres. Pasó 10 años dedicándose a hacer carpas, tiendas de piel, de silicio. Pablo no creemos que Pablo estaba en Jerusalén cuando Jesús nació, cuando Jesús vivió y realizó su ministerio, porque nunca escribe en sus cartas de haberlo conocido. Habla de un Jesús resucitado, al que conoció, al que vio en visión,
pero nunca lo conoció en persona. Pablo, como fariseo, probablemente hubiera debatido con Jesús porque tenían visiones totalmente diferentes, pero Pablo jamás hace mención de Jesús como alguien con quien él habló cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando tenía alrededor de 30 años, regresó una vez más a Jerusalén, con o sin esposa. La Biblia no nos dice si estaba casado. Es muy probable que Pablo fue casado porque para ser miembro de Sanedrín se requería tener hijos. Además, era muy poco común que los judíos se quedaran sin casarse. Pero Pablo jamás menciona a una esposa. No sabemos si estuvo casado, si la perdió, o si tuvo un hijo y estos fallecieron, o qué pasó con ellos, si es que alguna vez los tuvo. Cuando regresó a Jerusalén, él asistía a una sinagoga que era para los extranjeros. Pablo asistía a la sinagoga para los de Cilicia. No tenía la opulencia del templo en Jerusalén. Era más bien un lugar pequeño. Las bancas estaban alrededor de la pared donde se sentaban todos y los líderes se sentaban al frente, alrededor de los pilares que sostenían el segundo piso donde se reunían las mujeres. Allá al frente había una pequeña plataforma y al lado había el candelabro con los 7 brazos y había también un arca, una especie de baúl donde guardaban los rollos de la ley o las escrituras, la Septuaginta. Las personas que exponían la palabra el día sábado en la sinagoga eran invitados por los líderes de la sinagoga. Les invitaban a que leyeran un texto de la Biblia y luego compartieran el mensaje. Pablo fue invitado más de una vez a hacer esto y lo hacía con gusto. A esa misma sinagoga asistía Esteban. No sabemos a ciencia cierta de dónde era Esteban. La Biblia no nos dice eso. Pero sabemos que asistían al mismo lugar porque en esta sinagoga venían gentes de Egipto y de otras partes fuera de Jerusalén también. Pablo y Esteban eran más o menos de la misma edad. Cuando la Biblia habla de un joven llamado Saulo, en quien los que iban a matar a Esteban pusieron sus túnicas, se refiere a él como un joven, que en la versión original se refiere a una persona que está entre la edad de la juventud, pero menor de 40 años. No sabemos nada acerca del físico de Esteban. Y la costumbre dice que Pablo era bajito de estatura, pero eso no le impedía resaltar entre la multitud. Su cara era ovalada, tenía pestañas gruesas, dice la tradición, y tenía mejillas un poquito abordadas por la buena vida que los fariseos tenían, libre de problemas y dificultades físicas. Pablo se paseaba por los atrios del templo con arrogancia. Ayunaba una vez por semana, desde el amanecer hasta el atardecer, como lo hacían todos los fariseos. Repetía sus oraciones diarias en el mismo orden y en el mismo número. Vestía su túnica blanca marcada con 2 líneas azules que marcaban a los fariseos. Pablo se encontraba ocupado en su carrera legal, alistándose para ir al cielo. No tenía tiempo para los pobres. De hecho, no se juntaba con las viudas, con los pecadores, con los proscritos, con los abandonados. Él pensaba que los buenos y los malos no se deben de mezclar.
Si Pablo hubiera estado cuando Jesús estaba en Israel, él hubiera estado de acuerdo con Simón cuando pensó que Jesús no podía ser el Mesías y se dejaba que una mujer de dudosa reputación le lavara los pies. Eso no era digno de un Mesías. Cuando Jesús describió a aquel fariseo que oraba diciéndole y dándole gracias a Dios porque él era tan bueno, Pablo era la descripción exacta de un fariseo como estos. Pensaba que el cielo le correspondía ya y que todos aquellos que no eran de su calibre no eran dignos del cielo ni de su amistad. Esteban, por otro lado, pasaba la mayor parte del tiempo repartiendo comida a las viudas y a los necesitados. Después que Jesús murió, el mensaje de salvación del Mesías se había regado como hormigas por todo Jerusalén. Y era mucha gente, pobres la mayoría de ellos, sin muchos recursos, que habían aceptado el llamado de salvación del Evangelio. Muchos de ellos vivían en comunidades y compartían lo poco que tenían. Cuando los griegos se quejaron, los discípulos griegos se quejaron de que había muchas personas que necesitaban ayuda y no había quien los atendieran, escogieron a Esteban junto con 6 hombres más para que se encargaran exclusivamente de ayudar a las personas que tenían necesidad. Y eso hacía Esteban todo el tiempo. Pablo era respetado, pero temido. Esteban era también respetado, pero amado. Esteban también predicaba en la sinagoga, en la misma sinagoga que Pablo predicaba. Y cuando Esteban se ponía en la plataforma para hablar, después de leer las Escrituras, dedicaba su tiempo para hablar del Mesías, Jesús de Nazaret, que había venido para salvar y restaurar a su pueblo. Cuando Pablo se paraba al frente a hablar, él hablaba de cómo el Mesías no había llegado aún. Pablo podía darse cuenta al escuchar a Esteban que había un abismo de diferencias entre ellos dos. No podía entender cómo un hombre con la capacidad de Esteban, que hablaba tan bien, podía estar tan equivocado. No podía entender cómo un hombre con el intelecto de Esteban perdía su tiempo ayudando a los necesitados y mezclándose con la gente indigna. Solo una cosa tenían en común los dos. Pablo y Esteban llegaron a darse cuenta que lo viejo y lo nuevo no eran compatibles. Y solamente iba a pasar una de las dos cosas: o lo viejo destruiría a lo nuevo, o lo nuevo destruiría a lo viejo. Así que Pablo recorrió una de las cosas que había aprendido también como parte de su enseñanza: debatir. Y usó el debate para convencer a otros de que Esteban estaba en un error. El argumento era obvio. ¿Cómo podía el Mesías, el Redentor del mundo, morir una muerte tan vergonzosa en un madero, en una cruz? No hace ningún sentido, no hay tal cosa. Respecto al cuerpo que faltaba en el sepulcro, que ellos clamaban que había resucitado, eso era lo más fácil de explicar. Se habían robado el cadáver de Jesús, porque sabían que si los judíos podían probar que ahí estaba el cuerpo de Jesús, no había Mesías resucitado. Esteban compartió con todos los salmos de David, los escritos de Moisés y de los profetas, en los que escriben que el Mesías habría de venir no como un conquistador, que habría de ser burlado, herido y muerto. Esteban contó historias de testigos presenciales que habían visto a Jesús resucitado. No todo lastimado y moribundo como había quedado después que había sido azotado y colgado en la cruz, sino como restaurado.
Esteban ganó el debate. Y más personas se acercaron a él para preguntarle más acerca de este Mesías resucitado. La reacción de Pablo no fue de las mejores. Ciertamente no fue como él describió más adelante en segunda de Timoteo. Habla acerca de los enfrentamientos y dice Pablo: un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde. Pero este no era el caso en este momento. Pablo arremetió con todo lo que tenía contra Esteban, de manera vengativa y con envidia, con coraje, insultando y blasfemando el nombre de Jesús, sin guardarse ningún sarcasmo o enojo, que eran parte fundamental en el carácter de Pablo. Esteban no se vengó ni reprochó. Pero Pablo sabía, al igual que los fariseos, que tenían una arma más poderosa aún que el debate. Y esto era, si lograban encontrar o torcer de alguna manera lo que Esteban estaba diciendo, podrían acusarlo de blasfemia y castigarlo, si es posible matarlo y terminar con el problema. En reuniones a escondidas tramaron algunas cosas, y de pronto en las reuniones en las que Esteban hablaba empezaron a haber revuelcas y trifulcas. La gente se enteró más y más, los demás líderes en Jerusalén. Y lo próximo que sabemos es que Esteban se encontró ante el Sanedrín. En Sanedrín, reunido en el Salón de las Piedras Lisas, estaba formado de 2 hileras semicurvas donde se sentaban los 71 miembros del Sanedrín. En el centro se sentaba el presidente de este cuerpo. Pusieron a Esteban frente a ellos, y detrás de Esteban estaban los demás miembros, los que eran jueces de la ley, los que eran aspirantes a ser también algún día miembros del Sanedrín. Aquí, frente a este grupo, Esteban empezó a compartir con ellos la historia del pueblo de Israel. Pablo estaba presente en aquel lugar y se sintió arrobado por el poder de las palabras de Esteban. Pero poco a poco la admiración que sentía toda la gente por la capacidad de Esteban fue convirtiéndose en enojo. Al ver a Esteban que la causa estaba perdida y que esta gente no estaba interesada en escucharle, dejó a un lado toda sutileza y a sus caras les dijo que eran hipócritas. En medio del discurso levantó los ojos al cielo y con su mirada puesta en el infinito, Esteban dijo: veo a Dios y al Hijo del Hombre sentado junto a él. Todos sabían que cuando Esteban dijo el Hijo del Hombre se referían a Jesús de Nazaret. Esto los volvió en un mar de locura, y fue así como tomaron a Esteban y lo arrastraron afuera de aquel lugar y lo mataron. El resto del verano del año 31 después de Cristo, y durante todo el invierno también, Pablo, después de la muerte de Esteban, se dedicó a llevar a cabo una supresión sistemática de los seguidores de Jesús. Pablo era el agente principal a cargo de destruir a todos estos que creían en un Mesías resucitado. Como una fiera persiguiendo su presa, Pablo no hacía este trabajo como quien hace un trabajo porque lo mandan a hacer, sino que sentía de corazón que era necesario destruir de raíz a toda esta gente que estaba regando este mal mensaje. De casa en casa iba persiguiendo a los seguidores de Cristo. Cuando los encontraba, los llevaba a interrogatorios en las sinagogas. Cuando los tenía ahí, como representante del sumo sacerdote, los obligaba a maldecir a Jesús o a tenerse a las consecuencias. Cuando los acusados usaban la célebre frase: tengo algo que decir en mi defensa, Pablo les daba la oportunidad de hablar. Más
más de una vez Pablo escuchó historias de hombres que habían sido sanados por Jesús. Escuchó relatos de Jesús arrastrándose en camino al Gólgota. Escuchó más de una vez la historia de aquellos que habían visto a un Jesús resucitado. Muchos de estos que daban testimonio decían: yo no lo vi, pero me han contado lo que Jesús hizo cuando estaba aquí, el Mesías resucitado. Una y otra vez, hombres sin educación, tímidos, cuando empezaban a hablar de Jesús, eran transformados. Salían de sus bocas palabras claras, firmes en sus convicciones. Repetían frases enteras de Jesús de memoria. Nos hace recordar cuando Jesús dijo: cuando os trajeren a las sinagogas, ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Pablo se reía de ellos. Ya lo había escuchado todo. Así que los mandaba a la cárcel. Él mismo describió que más de uno fue apedreado por su culpa. No podían matarlos legalmente, así que a muchos de ellos les dieron los famosos 40 azotes menos uno. Este asunto de los azotes no era para los débiles de corazón. Era un acto bastante sanguinario. Cuando empezaban a darle latigazos a estos seguidores de Cristo, más de uno blasfemó a Jesús para que lo dejaran de lastimar. Algunos se doblaban cuando su esposo o su esposa era quien estaba siendo torturado y blasfemaban el nombre de Jesús. Pero muchos de ellos permanecían de pie, latigazo tras latigazo. Preferían ser maltratados, golpeados o muertos antes que negar su fe en Jesús. Esto, en lugar de detener el crecimiento de los cristianos, hizo que los cristianos salieran de Jerusalén y empezaron a regarse por todos lados. Pablo entonces, respirando amenazas y muerte, dice la Biblia, fue ante el sumo sacerdote y le pidió permiso para ir y empezar a salir de Jerusalén, para encontrar a toda esta gente y traerlos de vuelta y castigarlos, si es posible matarlos. Armado con cartas del sumo sacerdote, en su itinerario decidió primero ir a Damasco. Tan pronto como la primavera empezó, salió de Damasco, de Tarso, con camino de Jerusalén con camino a Damasco. Eran varios días de viaje, por lo menos 5 o 6. Ya casi al llegar a la ciudad de Damasco, era un día soleado, el cielo estaba azul, hermoso día de primavera. Pablo, contando sus propias historias, dijo: mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo, más fuerte que la luz del sol, que brilló alrededor de mí y de los que iban conmigo. Todos cayeron al suelo. Pablo, aún postrado, escuchó una voz serena, pero firme, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo levantó su vista hacia la luz deslumbrante y dijo: ¿quién eres, Señor? Como tratando de ganar tiempo y entender qué estaba pasando. La palabra Señor que utilizó es una palabra de honra que significa
¿quién eres tu señoría o su señoría? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Te estás haciendo daño como si fueras coces, como si dieras coces contra el aguijón. La Biblia, la versión Dios habla hoy, dice: dura cosa te es darte golpes contra la pared. Entonces Pablo, en medio de la luz, pudo ver el rostro de Cristo Jesús vivo, sus manos perforadas por los clavos. Pablo supo cuando lo vio que era el Mesías resucitado. Entendió entonces que Jesús le amaba. En lugar de reprocharle, le dijo: no te conviene golpearte contra la pared. Su corazón se quebrantó ante la presencia de Cristo Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor?, le preguntó. Entendió Pablo que era completamente perdonado. Entendió que estaba siendo rodeado por el amor de Jesús. Levántate, le dijo Jesús. Ve a Damasco. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Se levantó, ciego. Le ayudaron los soldados que iban con él, espantados porque lo escuchaban que hablaba como con nadie, porque ellos no escuchaban la voz de Dios. Le ayudaron a reincorporarse y lentamente recobraron el camino hacia Damasco. A ciegas, llevado a lo desconocido, pero no en oscuridad, sino ahora en luz. Atravesaron por la avenida principal de Damasco y lo llevaron a la casa de Judas, un damasceno. Pidió que lo llevaran a su habitación, no quería comer, no quería agua, así que lo llevaron a su habitación, pasaron las horas. Escuchó la trompeta del atardecer, cantó el gallo por la mañana, se empezó a escuchar el ajetreo entre las calles. Pasó un día, pasaron 2 días, y Pablo estaba consumado meditando en el encuentro que había tenido con el Señor Jesucristo como ahora. No comió ni bebió. Al amanecer del tercer día, se levantó Ananías. Ananías era un judío, conocido entre los judíos en el área de Damasco, porque era uno de los que habían aceptado a Cristo Jesús. Y lo levantó una suave voz que lo llamaba y le decía: Ananías. Reconoció que era la voz del maestro y se paró inmediatamente y dijo: aquí estoy, Señor, dime. Mientras Pablo había estado absorto entendiendo acerca de la gracia y el amor de Dios, mientras él se había dado finalmente cuenta que pensaba que todas sus buenas obras le habían ganado el cielo, al mirar a Jesús logró darse cuenta que sus obras no eran más que trapos de inmundicia. Al contemplar a un Jesús que lo vino a buscar después de que él estaba matando y persiguiendo a sus seguidores, y darse cuenta que venía también a rescatarlo a él, Pablo pudo entender más acerca del amor y la gracia del Salvador. Entre más miraba con ojos ciegos el brillo de la luz, más claro le fue. El perdón es un regalo completo y perfecto, porque el perdón era Cristo Jesús mismo. No podía ser ganado, pero al tener a Jesús, Pablo tenía todo. Ananías, mientras estaba recibiendo el mensaje de Dios, y le dijo Dios, Hechos 9, el versículo 10 en adelante. Me encanta la reacción de Ananías.
Aquí estoy, Señor, le dijo Ananías. Y entonces el Señor le dijo, versículo 10, anda, ve a la casa de Judas, versículo 11, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías, cuando escuchó Saulo de Tarso, dijo, Saulo de Tarso, tiene que haber un error, Señor. Saulo de Tarso es el hombre que persigue a los judíos. Ha estado matando y encarcelando a los seguidores tuyos allá en Jerusalén, y ha venido con carta del sumo sacerdote para tomar preso a cuantos se encuentren. Está aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes, dijo, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. La respuesta de Dios fue corta. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Sin discutir más, Ananías aventó la cobija, se vistió y emprendió el camino rumbo a la casa de Judas el Damasceno, atravesando las callejuelas de la ciudad. Ya estaba el bullicio en las calles, la gente ya regresaba con sus cubos de agua que habían ido a recoger al río. Se abrió paso entre la multitud y llegó a la casa de Judas. Lo hicieron pasar y sentado en su habitación estaba Pablo, ciego. Se acercó Ananías a él. Hermano Pablo, hermano, este era el hombre que había venido para tomar los pies y ahora era su hermano. Qué maravilloso poder transformador de Dios. Saben, los judíos en Damasco habían estado orando para que Dios los protegiera de este Saulo de Tarso. Pero jamás se imaginaron que Dios iba a hacer algo al respecto. Y aquí estaba ahora frente a Saulo de Tarso mismo, convertido al tener un encuentro con Dios. He venido para que recobres la vista, le dijo Ananías a Saulo. Este relato se encuentra 3 veces en el libro de Hechos. El capítulo 26 sigue diciendo lo que Ananías le dijo el capítulo 22, lo que Ananías le contó a Pablo. Le dice en el versículo 14 y 15: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona lo que has visto y oído. Entonces oró por él y tocó sus ojos y cayeron de sus ojos como escamas, y Pablo pudo ver una vez más. Ananías le siguió diciendo, hablando a tono como si fuera Jesús mismo. Le dijo en el capítulo 26, 18: te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Pablo se quedó aturdido al entender la magnitud del plan que Dios tenía para él. Pero Ananías no paró ahí y le dijo: ¿qué esperas? Levántate, vístete, bautízate, lava tus pecados y ponte a trabajar. Se bautizó probablemente ese mismo día en el río Habana, ahí en Damasco. Esa noche se reunieron en casa de algunos nazarenos que vivían en Damasco. Un grupo pequeño que había aceptado a Jesús. Lo trajo Ananías. Se quedaron sorprendidos a ver que el hombre que venía a perseguirlos ahora estaba dispuesto a luchar con ellos. Oraron juntos y estudiaron. Pablo estaba ansioso, deseoso de escuchar más acerca de Jesús. Pero la verdadera prueba vendría el sábado, cuando llegó a la sinagoga.
Nadie sabía en realidad lo que le había pasado a Pablo. Los que lo habían esperado en casa de Judas pensaban que se había enfermado un poco y había estado indispuesto por varios días. Así que esperaban que el sábado en la sinagoga les iba a decir acerca de los planes que tenía para tomar presos a estos cristianos. Los seguidores de Jesús sabían, sin embargo, qué iba a hacer Pablo. Y estaban orando para que Dios lo usara en ese momento. Cuando le llegó su momento de hablar, Pablo leyó las Escrituras. Y por primera vez, en una sinagoga, habló acerca de un Mesías resucitado, de un Salvador que había venido a dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Los fariseos y los judíos, cuando escucharon esto, no podían creer que el enviado del sumo sacerdote estuviera ahora hablando de Jesús de Nazaret. Fue rechazado su mensaje y tuvo que salir de Damasco. Pero la historia para Pablo apenas comenzaba. Habría de pasar grandes dificultades y tribulaciones, todas ellas con gozo, porque estaba sirviendo a su Salvador. Mis amigos, todos hemos sido llamados con un propósito. Todos tenemos un pasado, un presente lleno de defectos y pecados. Pero el Salvador Jesucristo se aparece también a nosotros, como lo hizo con Pablo, y nos dice: no vengo a condenarte, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Lo único que necesitas hacer es aceptar mi perdón, la gracia salvadora de Jesús. La historia de Pablo apenas empieza en Damasco. Las cosas que llegó a hacer por el Señor son incontables. Hay cosas incontables que nosotros también podemos llegar a hacer si escogemos ponernos en las manos de Cristo. Dios le dijo a Pablo desde el principio: tendrás aflicción. Se lo advirtió desde el mero principio. Pero el plan que tengo para ti es un plan grande. La invitación hoy es, hermanos, para que aceptemos el plan que Jesús tiene para nosotros. Que aceptemos su gracia salvadora y escojamos echar nuestras vidas con Jesús. Nos espera una vida de aventuras. Seremos maltratados, pero dijo Pablo: jamás, jamás solos. Siempre junto a Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a inclinar nuestros rostros. Amante Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz. Gracias por tan grande amor. Gracias porque aunque te hemos fallado y muchas veces te hemos aún negado, aún estás siguiéndonos, Señor, como hiciste con Pablo, y tocando nuestros corazones. Que podamos, oh Dios, aceptar tu llamado, verte, entender los planes que tienes para nosotros y echar nuestras vidas contigo. A llevarnos a nuestros hogares hoy, te pedimos que vayas con nosotros, oh Dios. Que podamos tener la convicción de que tú, oh Dios, puedes guiar nuestras vidas si las ponemos. Guárdanos y cuídanos, te pedimos en Jesús. Amén.